Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Bendiciones y bienvenidos a nuestro ministerio Señales Antes del Fin. Primeramente le damos toda la gloria y honra a nuestro Padre Celestial por habernos permitido una vez más estar reunidos para aprender más de su santa palabra. Quien les habla, la hermana Silvia Díaz desde Toronto, Canadá. Y hoy continuamos con nuestro estudio bíblico profético dirigido por nuestro pastor Estuardo Revolorio desde Guatemala. El tema del estudio para el día de hoy es la restauración de Israel es en dos etapas. Antes de pasarle con nuestro pastor Estuardo, quiero mencionarle que tenemos canal de Telegram y de YouTube a nombre de Señales Antes del Fin, una página de Facebook a nombre de Pastor Luis Alberto García, donde estamos también colocando nuestros links de Google Meet para que puedan participar en nuestros estudios bíblicos en vivo y donde también estamos poniendo mucha información actual. Le pedimos por favor que se suscriban y compartan los estudios bíblicos de sana doctrina para que también sean de mucha bendición para otras vidas. Antes de pasarle con nuestro pastor Estuardo Revolorio, quiero mencionarles que también él tiene un hermoso ministerio llamado Atalaya de Jehová y un grupo en Facebook a nombre de Los Atalayas, también un canal de YouTube a nombre de Estuardo Revolorio. También le pedimos que se suscriban a sus páginas y también lo apoyemos en su ministerio. Amén. Ahora sí, le damos la más cordial bienvenida a nuestro pastor Estuardo Revolorio desde Guatemala para que pueda comenzar con este maravilloso estudio profético de la palabra de Dios. Bienvenido, pastor Estuardo. Muy buenas noches, amados hermanos. Nos damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da nuevamente de poder reunirnos en este precioso servicio. Vamos a orarle al Señor para que nos ayude y que Él abra la puerta de su palabra en esta preciosa noche. Padre que estás en el cielo, te damos muchas gracias por la vida que nos has dado y por tus bendiciones, sobre todo por tu palabra. Por favor, Padre, abre la puerta de bendición de tu palabra en esta preciosa hora para que pueda ser de edificación y de alerta para cada uno de nosotros y conocer más el tiempo en el cual estamos viviendo. Señor, bendice siempre a tu pueblo Israel, Señor, bendícelo, fortalécelos, guárdalos, Señor, como la niña dice tu palabra de tu ojo, Señor. Bendice a nuestro pastor Luis también, guárdalo y protégelo del mal, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, damos gloria a Dios, amados hermanos, porque hemos empezado a ver el estudio del libro de Ezequiel, ¿verdad? Que es una de las piezas muy importantes para comprender cómo el Señor está ya ajustando el- para el cumplimiento de su venida, ¿verdad? Está ajustando su palabra, uniendo, podemos decir, uniendo piezas, ¿verdad? Uniendo piezas para que podamos comprender, amados hermanos, que la venida del Señor está muy cerca, ¿verdad? Como dice las Escrituras, a las puertas. Definitivamente la señal y nuestro reloj profético es la higuera, ¿verdad? Hemos ya estudiado un poco sobre la parábola de la higuera estéril, ¿verdad? Cuando nuestro Señor Jesucristo la encontró y la maldijo, pues solo había ramas y no había frutos. Bueno, el Señor en este tiempo pues ya está viendo un resultado muy importante en cuanto a su pueblo, el cual está encontrando, amados hermanos, los primeros frutos, ¿verdad? Los primeros higos, eh, que no son tan dulces, pero a lo menos ya es un fruto que él está encontrando. Eso quiere decir que la iglesia del Señor, pues ya está entrando en su etapa final, en donde está desprendiendo su olor, como dice el libro de Cantares. Bueno, en el estudio anterior vimos cómo el Señor eh, ya empezó a restaurar desde 1948 al pueblo de Israel, restaurarlo externamente, más no internamente, ¿verdad? Que es lo que hace falta. Pero en esta oportunidad vamos a tocar algunos otros pasajes de Ezequiel capítulo 37, también Ezequiel capítulo 36,
Zacarías capítulo 12, que son piezas claves en cuanto a este escudriñamiento de la profecía, ¿verdad? Amados hermanos, creo que el Señor nos va a ir dando poco a poco revelación de su palabra. En esta oportunidad, pues no va a ser también muy largo, sino que he tratado la manera de que sea eh, cortos para que pueda ser muy asimilado y puedan ustedes también estudiar los pasajes que se les dan, ¿verdad? Porque esa es la intención de dar pasajes de las escrituras para que por su cuenta, como buenos, dice mi pastor, ¿verdad? Como dice, como buenos estudiantes, ustedes puedan leer la palabra del Señor y puedan corroborar que todo lo que se habla, pues es conforme a la voluntad del Señor. Entonces, vamos a empezar. Permítanme compartir la pantalla acá. Gloria a Dios. Bueno, amado hermano, el trasfondo o lo que hemos estado estudiando los dos estudios anteriores es un poco de historia, ¿verdad? La historia de los judíos, después de la dispersión que hubo en Israel en el año 70, porque eso es de suma importancia conocer un poquito la historia, porque vamos a poder comprender un poco más a lo que el Señor se está refiriendo cuando le da la palabra profética al profeta Ezequiel en cuanto al Valle de los Huesos Secos, ¿verdad? Entonces podemos ver un pasaje, Ezequiel capítulo 37, de versículo 1 en adelante, pero dice algo muy importante acá. La mano de Jehová vino sobre mí. Bueno, el inicio de este versículo nos relata que este profeta Ezequiel es uno de los profetas más confiables, digamos, ¿verdad? Más que cualquier intérprete de este tiempo en cuanto a la venida del Señor. Nosotros debemos confiar en los profetas que el Señor dejó en la palabra, porque estos profetas son aquellos árboles, como dijo el Señor, y hablamos, ¿verdad? En Génesis, de todo árbol que está en el huerto vas a poder comer, ¿verdad? Entonces, uno de esos árboles buenos es el profeta Ezequiel. ¿Por qué razón? Porque mire las credenciales que tiene. La mano de Jehová vino sobre mí. Se llama, qué interesante es esto, porque eh, es lo que nosotros debemos tener en cuenta en nuestra vida. Si Dios nos va a usar en dar el uso de una palabra a través del don de profecía, debemos asegurar nuestra vida que la mano de Jehová está sobre nosotros. Definitivamente eso es una credencial que no hay pierde, ¿verdad? Este siervo es un buen conductor de la palabra del Señor, ¿verdad? Pues la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, fíjese, estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Fíjese, amado hermano. Es cuando la escritura nos habla acá, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos secos, a eso se refiere en cuanto al pueblo de Israel estaba en la dispersión entre las naciones. Un pueblo que no tenía ningún voz ni voto, era un pueblo que no tenía derecho a nada, amado hermano. El pueblo del Señor en la dispersión, pues el único derecho que tenía era morirse, ¿va? Fíjese, amado hermano, en ese sentido, ¿verdad? Fue maltratado, humillado, exterminado, en cautiverio, sin esperanza. Era un valle de huesos, ¿verdad? Y dice que al profeta lo hizo pasar en derredor de ese valle, pues en derredor de esos huesos, ¿ves? Entonces vimos, amado hermano, que muchos, bueno, digamos, teólogos han pensado que el Señor ya cumplió esta profecía con el pueblo de Israel y la verdad que no ha sido así. Lo que Dios ha cumplido a través de su palabra es una restauración externa, ¿verdad? Ya hablamos que la restauración externa es que el Señor les proveyó ya un estado, ¿verdad? Una tierra. Y eso sucedió en el año de 1948. Entonces,
Cuando vemos acá al profeta Ezequiel en medio de los huesos, ¿verdad? Secos, un lugar de muerte, un lugar donde no hay esperanza, ¿verdad? Donde se puede reflejar la historia de Israel de una manera muy sangrienta, ¿verdad? En la dispersión, ¿verdad? Y cuando vemos lo más, digamos, lo más feo que pasó del pueblo de Israel en el holocausto, ¿verdad? Que usted ya puede, yo creo que sabe un poco de eso, se da cuenta cuánta matanza hubo del pueblo judío, ¿verdad? Para Ezequiel, el estar en un valle de huesos secos, de muertos, era algo impuro. Él no podía estar ahí, porque él sabía que si estaba en un lugar de muerto, él iba automáticamente a ser impuro. Pero el Señor le llevó ahí, fíjese, hermano, para que él pudiera conocer la situación en que su pueblo iba a estar en un futuro y cómo miles de judíos o cientos de judíos iban a perecer. Pero vemos, amado hermano, que el Señor nos da una poderosa palabra en los versículos 12 y 13, ¿verdad? Mire, pues lo que dice ahí, siempre de Ezequiel 37. Yo mismo abriré vuestros sepulcros, dice, y os haré salir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os traeré a la tierra de Israel. Y cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestros sepulcros, pueblo mío, sabréis que yo soy el Señor. Y os infundiré mi espíritu y viviréis. Os colocaré en vuestra tierra y sabré que yo, el Señor, lo digo y lo hago. Oráculo del Señor. Los versículos importantes en esta ocasión es el 12 y el 13 que habla que el Señor va a abrir los sepulcros. ¿De qué está hablando esto? Que el Señor los va a regresar. ¿Ves? De una situación sin esperanza, de muerte, el Señor va a abrir las tumbas nuevamente, ¿verdad? Digamos, de ahí donde han estado exiliados, ¿verdad? El pueblo del Señor y van a regresar nuevamente a su tierra y se convertirán en una nación. Esto nos está hablando cuando el Señor estaba prometiendo que les iba a dar nuevamente su tierra. Y vemos que esto, amado hermano, pues el Señor ya lo cumplió, ¿verdad? Ya lo cumplió en 1948. El Señor abrió las tumbas, ¿ves? Del exilio, del exterminio, ¿verdad? Del pueblo del Señor y nuevamente dice, como dice acá, yo saqué de vuestro sepulcro, pueblo mío, y sabréis que yo soy el Señor. Esta parte del versículo 12 y 13 el Señor ya lo cumplió, fíjense, amado hermano. Por eso el título del mensaje es que la fase de restauración del pueblo de Israel es en dos, ¿verdad? Es en dos, pero ya una se cumplió. Lo que estamos esperando que el Señor cumpla la segunda. Una renovación interna del pueblo del Señor. Fíjese, amado hermano. Entonces, ¿en dónde? Fíjese, pues qué tremendo eso. ¿En dónde fue que los sepulcros fueron abiertos? ¿Verdad? ¿En dónde se cumplió que el Señor los iba a traer nuevamente a la tierra de Israel? ¿Cuál fue el detonante? ¿Verdad? ¿Cuál fue, digamos, la bomba? ¿Verdad? O la sacudida que tuvo que pasar el pueblo de Israel. Es para que se abrieran los sepulcros, porque recordemos que cuando nuestro Mesías resucitó, hubo un temblor, ¿verdad? Cuando vemos a Pablo y Silas en la cárcel adorando al Señor, hubo un terremoto y se abrieron las cárceles. Eso nos habla de la resurrección, fíjense, amado hermano. Eso quiere decir que cuando el Señor venga con voz de mando, con trompeta de Dios, ¿verdad? Los muertos en Cristo resucitarán primero, pues definitivamente va a haber una sacudida antes, fíjese, amado hermano. Eso es impresionante porque Dios nos deja una guía en la cual debemos nosotros prestar atención. Entonces, ¿cuál fue la sacudida que tuvo que tener el pueblo de Israel para que esos sepulcros fueran abiertos? Fíjese, amado hermano. Definitivamente la Segunda Guerra Mundial. Fíjese, amado hermano. ¿En dónde usted puede encontrar el cumplimiento de la Segunda Guerra Mundial? En Ezequiel capítulo 37. Usted lo puede encontrar en el versículo 7 y versículo 8 de Ezequiel. Si quiere, lo vamos a leer. Profeticé pues como fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor,
y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y he aquí que tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Fíjese, mamá. Esa sacudida y ese temblor nos habla en Ezequiel de la Segunda Guerra Mundial que Dios utilizó para pegar nuevamente hueso con hueso, tendón con tendón a su pueblo de Israel, pero todavía no hay espíritu dentro de ellos, fíjese, amado hermano. No hay. Eso lo comparamos, amados hermanos, con la creación del hombre, del polvo de la tierra. El Señor creó a Adán del polvo de la tierra. Lo formó, le hizo su cuerpo, músculos, huesos, tendones, nervios, pero solo era una creación muerta todavía, hasta que Él dijo y sopló aliento en su nariz. Hasta ahí puso su espíritu en él. Eso ha sucedido con Israel. Israel en los versículos 7 y versículo 8 del capítulo 37 de Ezequiel, el Señor los volvió a restaurar, a crear, a sacarlos del sepulcro, pero todavía no les ha puesto espíritu dentro de ellos, dice mamá. Entonces la Segunda Guerra Mundial fue lo que el Señor utilizó, fíjese, para sacarlos, fíjese, del exilio y llevarlos nuevamente a su tierra, ¿verdad? Es lo que se le conoce como el holocausto o en otras palabras como la SOA, ¿verdad? Dios utiliza esto para la restauración. Fue una preparación. Fíjese, amado hermano, esa sacudida fue una preparación para esa restauración. Ahora, vamos a ver. Bueno, aquí le pongo esta palabra que es lo que es del holocausto, ¿verdad? Cuando cientos o millones de judíos fueron asesinados. Gloria al Señor. Ahora, mira lo que dice Ezequiel capítulo 37, ¿verdad? Versículo del 7 al 10. Vamos a leerlo primero todo, ¿verdad? Profeticé pues, como se me ordenó, y mientras yo profetizaba hubo un ruido. En la versión 60 dice hubo un temblor, ¿verdad? Y aquí un temblor y los huesos se juntaron. Entonces ya sabemos a qué se refiere ese temblor, ¿verdad, mamá? Cada hueso con su hueso. Miré aquí subían ellos tendones y carne y la piel se extendió encima de ellos, pero no había espíritu en ellos. Ahora ya sabemos a qué se refiere el versículo 7 y el versículo 8, qué fue lo que Dios utilizó. Usted lo puede anotar ahí en su Biblia, ¿verdad? En su cuaderno, y puede usted pedirle al Señor sabiduría para que Él le confirme esa palabra, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces, versículo 9, entonces me dijo, profetiza al Espíritu, dice, profetiza, oh hijo de hombre, y di al Espíritu que así ha dicho el Señor Jehová. Oh Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos para que vivan. Profeticé como me había mandado, y el Espíritu entró en ellos, y cobraron vida, y se pusieron de pie, un ejército grande en extremo. Entonces vemos el versículo 9, versículo 10, que es donde dice, bueno, contradice lo que dicen muchos siervos, ¿verdad? Que el Señor ya cumplió esta palabra con el pueblo de Israel, pero todavía no. O sea, se cumplió, dice que eso se cumplió cuando ellos salieron del exilio de Babilonia, del cautiverio en Babilonia. Pero vemos que eso no es así, porque cuando el pueblo del Señor salió del cautiverio de Babilonia al cumplirse los 70 años que Dios había designado, pues solo de una región o de una dirección salió el pueblo del Señor. En cambio acá dice que ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos para que vivan. Cuando habla la escritura del número cuatro, habla de los cuatro puntos cardinales de la tierra, o sea, nos habla de todo el mundo, ¿verdad, amados hermanos? De eso es lo que aquí nos está hablando esta palabra. Entonces, vamos a ver algo muy importante acá. Versículo, vamos a ver acá. Entonces, en el versículo 9 y versículo 10 nos está hablando de la segunda fase de restauración del pueblo del Señor. El versículo 7 y versículo 8 nos habla de la primera fase de restauración, que es la restauración externa del pueblo de Israel. Ahora, 9 y 10 nos habla de esa segunda fase. ¿Y cuál es esa segunda fase donde dice la escritura? Oh Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos para que vivan. Profeticé como me había mandado, y el Espíritu entró en ellos, y cobraron vida, y se pusieron de pie, un ejército grande en extremo. Entonces vemos el versículo 9 y versículo 10, que es donde dice la escritura, oh Espíritu, ven de los cuatro vientos
y sopla sobre estos muertos para que vivan. Fíjese, amado hermano. Sopla de los cuatro vientos para que estos vivan. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor ya ha cumplido algo muy importante en el pueblo de Israel, que les ha dado un estado, fíjese, un país, los ha regresado nuevamente a su territorio. Entonces, usted puede enlazar el versículo 7, ¿verdad? Con el versículo 9. Usted lo puede enlazar, que van unidos entre sí. Y el versículo 12 con el versículo 14 usted lo puede unir también para poder distinguir las dos fases de la profecía que se le dio al profeta Ezequiel. Ahora, Ezequiel capítulo 37, versículo 14 dice acá, y pondré mi espíritu en vosotros, ¿ves? Y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé, lo hice y dije. Pero mire lo que dice acá primero. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Fíjese, amado hermano, el profeta aquí en el versículo 3 vimos en el estudio anterior que no se apresuró a proferir una palabra, ¿verdad? O una declaración o un decreto, como dicen muchos, ¿verdad? De que como Dios le eligió como un profeta, él tenía el poder en su boca y poder decirlo, ¿verdad? En cualquier momento, ¿no? Sino que el profeta estaba sujeto a lo que el Espíritu le decía. Pero algo muy importante acá, que el Señor le dice a Ezequiel, vivirán estos huesos, y vimos la humildad y la mansedumbre de este profeta, y él le dice, Señor Jehová, tú lo sabes. A base de esa humildad y humillación, el Señor le comienza a revelar y mostrar la situación del pueblo de Israel en un futuro. Entonces vemos acá cómo este versículo 14 nos muestra esa restauración, amado hermano, interna del pueblo de Israel. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé, lo hice, dice Jehová. Fíjese, amado hermano, qué hermoso es esto, ¿verdad? De poder comprender cómo el Señor nos va guiando a través de este capítulo y poder comprender un poco más cómo el Señor está mostrando a su iglesia lo que va a hacer en este tiempo final, ¿verdad? Les comentaba también, no es solamente de saber eh, y decir, Cristo viene, el arrebatamiento se aproxima, sino saber qué es lo que va a pasar, cómo debemos actuar. Es lo que Dios quiere para nosotros, saber cómo debemos comportarnos en estos últimos tiempos, ¿verdad? ¿Cuándo va a suceder? ¿En qué momento? ¿En qué estación? ¿En qué tiempo? Todo eso nosotros lo podemos saber, fíjese, a través de la palabra, en qué estación estamos, qué debemos hacer, qué alimento debemos comer, ¿verdad? Cuando lo vimos en Ruth, en el libro de Ruth, sabemos el alimento que se le dio a ella, a la mesa, ¿verdad? Junto con Booz, le dieron vinagre y pan para mojar su pan en el vinagre, ¿verdad? Damos gloria a Dios por eso, es un alimento que es necesario para nosotros en este tiempo. Entonces, la primera fase de la restauración hay muchos que participaron. Por ejemplo, usted puede investigar, amado hermano, el primer congreso sionista. Ya vimos que qué es lo que significa ser sionista, ¿verdad? Es aquel sistema en el cual se apoyaba para aligerar un estado para un estado del pueblo de Israel para que tuviera su propia tierra. Era un impulso, era algo político. El Señor utilizó varios hombres para que se generara esto y se lograra. Y gloria a Dios porque se logró, ¿verdad? En el año de 1948. Dios utilizó a este judío que se llamaba Teodoro Herzl, ¿verdad? Y vimos cómo este judío fue apoyado por dos, ¿verdad? Dos creyentes. Y como les contaba, que en la historia les denominaban a ellos protestantes. Pero este judío Teodor fue ayudado por William Hetles y el otro William Blackstone, ¿verdad? Ellos dos eran creyentes en el Mesías. Y estos dos, con este judío yo lo comparo con Noemí y con Ruth. Fíjese, amado hermano. Eso lo comentamos la vez pasada, ¿verdad? Cuando el Señor dice que visitó nuevamente a su pueblo para traerles pan, dice que Noemí, figura del remanente sobreviviente del exilio entre las naciones del pueblo de Israel,
oyó que el Señor había visitado nuevamente a su pueblo para darles paz, de que Noemí se levantó de los campos de Moab, Moab, figura de las naciones, y se levantó y salió de los campos de Moab para dirigirse nuevamente a la tierra de Israel, pero ya Noemí no iba sola. Cuando Noemí llegó a los campos de Moab, ella llegó con su esposo, Elimelech, con sus dos hijos, Malón y Kelión. Pero cuando ella salió de los campos de Moab, su esposo con sus dos hijos murieron en la tierra de Moab. Quiere decir esto, amado hermano, lo vuelvo a repetir, que cuando el pueblo de Israel salió y fue dispersado entre las naciones por causa de la desobediencia a la palabra del Señor, los que han regresado a la tierra de Israel son pocos. Muchos judíos murieron en el exilio y usted lo puede comprobar dentro de la historia. Muchos murieron. Esos judíos que murieron en el exilio están representados en la figura de Elimelech con sus dos hijos, Maleón y Kelión. Entonces, Noemí regresó a la tierra de Israel, pero no regresó sola. Regresó con Ruth, acompañada también de Orfa, pero vemos que Orfa, cuando llegaron a la frontera entre Moab y la tierra de Israel, Orfa regresó nuevamente a los campos de Moab. Eso es lo que hablamos en aquel tiempo, era que Orfa representa aquel cristianismo que es falso, ¿verdad? Que el cristianismo que regresa a las naciones quiere servir a los dioses de las naciones y quiere servir al Señor a su manera. Y lo que representa Ruth lo que representa, amado hermano, es el verdadero cristianismo que acompaña al pueblo de Israel hasta la tierra, ¿verdad? Que Dios les ha dado para darles nuevamente pan. Entonces, estas dos mujeres, yo las comparo con este judío, ¿verdad? Con este judío Teodor y con los dos ayudantes que tuvo, ¿verdad? Hetzler y Blackstone, ¿verdad? Ellos fueron impulsados a través de, creo, confiadamente a través de la palabra para impulsar a este judío para que pudiera agilizar y pudiera abrirse una puerta para que el pueblo de Israel en ese tiempo pudiera tener su propia tierra nuevamente y pudieran regresar nuevamente los judíos, fíjese, amado hermano. Pero fíjese que un versículo que este señor, este judío utilizó, eh, es algo muy impresionante porque fue Isaías 49, versículo 22, fíjese, amado hermano. Dice que este señor con sus dos ayudantes dice que estos dos ayudantes estaban tan enamorados de la palabra del Señor y estaban tan convencidos de que ellos sabían que Isaías capítulo 49, versículo 22 se iba a cumplir. La palabra del Señor dice así: así dice el Señor, he aquí extenderé mi mano a las naciones y a los pueblos alzaré mi bandera y traerán en brazos a tus hijos y tus hijas serán traídas en hombros, dice. Fíjese, amado hermano. Fíjese, qué maravilloso es esto. Estos dos varones tenían la confianza en la palabra del Señor, que Dios iba a cumplir esta promesa de Isaías 49, versículo 22. Y hasta la larga esa palabra se está cumpliendo porque es palabra de Dios. El Señor sigue trayendo de las naciones a mucho pueblo todavía. Todavía hay mucho pueblo del Señor, muchos judíos, mucho pueblo de Israel esparcidos entre las naciones. Eso quiere decir que tenemos todavía la oportunidad, usted y yo, de poder arreglar las cosas que están a punto de morir, como el Señor le dice en Apocalipsis capítulo 3 a la iglesia de Sardis, ¿verdad? Rescata lo que aún está a punto de morir, ¿verdad? Hay cosas que en nuestra vida están a punto de morir, pero el Señor dice, rescátalas todavía, ¿verdad? Todavía. Tenemos una oportunidad todavía. Hay muchos judíos todavía esparcidos entre las naciones, amados hermanos. Fíjese qué impresionante este pasaje. Y fíjese que también dentro de ese congreso estaba un hombre también que se llamaba Fritz Brunsweiler. No sé cómo se pronuncia, pero ahí está. Lo puede leer. Y él escribió algo, fíjese, en ese congreso que hubo. Y él escribió lo siguiente: judíos de toda Europa, dice, se reunieron para este congreso, ¿verdad? Y discutieron varias posibilidades de una patria judía. Mire lo que se discutía ahí. Pues, discutieron varias posibilidades de una patria judía. En medio
en medio de esa discusión, dice, un viejo rabino gritaba la palabra de un salmo. Y el salmo que él gritaba en medio de ese congreso era, si me olvidare de ti, oh Jerusalén, mi diestra sea olvidada. Fíjese. En medio de ese congreso se levantó ese rabino ya viejito, imagínense, y gritó ese salmo. ¿Cómo el Señor no iba a escuchar a su pueblo citando la misma palabra que él había dado? Eso nos hace a nosotros reflexionar, amados hermanos, que en medio de conflictos que estamos viviendo, en medio de este sistema, de este mundo tan malo y perverso, en medio de este decaimiento espiritual que hay, ¿verdad? En medio de esta pereza espiritual que hay, si nos levantamos, o más de alguno que se levante y pueda decir, si me olvidare de ti, oh Jerusalén, mi diestra sea olvidada, ¿cómo el Señor no va a responder a ese clamor? El Señor, el Señor no va a negarle nada a su pueblo que está de acuerdo con su palabra, pues. Entonces dice que él se levantó, dice entonces, dice estos hombres experimentados con todo tipo de situaciones de la vida, se levantaron bajo lágrimas, dice, y dijeron, vengan, vayamos a la tierra de nuestros padres. Ese fue el impulso. Ese texto, fíjate, de Salmo 137, versículo 5, en ese congreso fue el impulso que tomó mucho pueblo judío para retornar nuevamente a la tierra de Israel. Aquí no ve emociones, amados hermanos. En esta porción que leímos de la palabra, que gritó este judío o este rabino, no hubo emociones, no hubo show, ¿verdad? No hubo tarimas con muchas luces, ¿no? Simplemente se levantó un hombre a hablar la palabra del Señor y muchos derramaron sus lágrimas. Es que Dios no necesita mucho, fíjese, amado hermano. Dios lo que necesita es un corazón sincero, ¿verdad? Íntegro delante de Él, que pronuncie una palabra y esa palabra pueda salir virtud de ese hombre. Y el corazón de cualquiera que esté endurecido, por más endurecido y como dice la escritura, que tu frente sea como diamante, al escuchar la palabra, volverá a reverdecer, dice, y retoñará hacia aún, dice, y dará flores. Gloria al Señor. Eso sucedió, fíjese, en ese congreso. Y la palabra del Señor es clara. Cuando leímos, se abrirán las tumbas. Se da cuenta que las cosas malas y desagradables que pasó el pueblo judío, ¿verdad? Como la Segunda Guerra Mundial y todo esto del Holocausto, Dios lo utilizó para abrir esas tumbas de los sobrevivientes, ¿ves? Y que pudieran retornar. Y Dios utilizó hombres, ¿ves? Hombres, ¿verdad? De su propio pueblo con la ayuda de, digamos, de cristianos, ¿verdad? Para que el Señor pudiera ver una puerta nuevamente y pues pudieran retornar. Pero estos estaban convencidos en lo que la Escritura dice, amado hermano. Entonces, nunca vaya a olvidar estos versículos. Isaías, capítulo 49, versículo 22, que está todavía cumpliéndose, y Salmo 37, versículo 5. Dos versículos que se usaron en determinado momento para que el Señor abriera puertas. Entonces, recordemos que el 14 de mayo de 1948 no empezó ¿cómo se dice? La migración, ¿verdad? O migración de las naciones para la tierra de Israel. Antes de que Israel fuera un estado, ya habían oleadas de judíos regresando a su tierra a causa de estos varones. Fíjese, amado hermano. Y eso es lo que vamos a ver. Eso se le conoce como aliyah, ¿verdad? Usted tiene a veces algún conocimiento, usted podrá, eh, no se podrá quedar así en el aire, ¿verdad? Entonces, entre 1882 a 1903 fue la primera oleada judía que retornó a la tierra de Israel. Fueron entre 25,000 a 35,000 judíos. Fíjese, amor. Entonces, ahora usted sabe que antes de 1948 ya mucho pueblo estaba retornando a causa de Isaías capítulo 49, versículo ¿qué? Isaías 49, versículo 22, y a causa del Salmo 137. El Señor comenzó a abrir la puerta. Esa fue la primera oleada. La segunda
fue entre 1904 a 1914 y fueron 40,000 judíos. Es 40,000 judíos que retornaron nuevamente a la tierra. ¿Se da cuenta, mamá? Que el Señor comenzó a cumplir su palabra. Él nunca jamás va a dejar avergonzado a su pueblo, amado hermano. Nunca. Aquel pueblo que clama o aquel pueblo que se aferra a las promesas de la palabra, pues definitivamente el Señor nunca lo va a dejar avergonzado. Dentro de esta primera y segunda oleada, lo que se dio también fue la declaración, se le conoce como la declaración, permítame aquí, porque no se me queda todo, la declaración de Balfour. Se le titula como el germen que dio inicio a la creación del Estado de Israel y cambio de Medio Oriente. Dios utilizó a varios hombres. ¿Y qué daba esta, o qué decía esta declaración? Y se lo voy a leer, fíjese, pues. Esta declaración dice lo siguiente: tengo el placer de dirigirle en nombre del gobierno de Su Majestad la siguiente declaración de simpatía hacia las aspiraciones de los judíos sionistas que han sido sometida y aprobada por el gabinete. El gobierno de Su Majestad contempla como con beneplácito el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío y hará uso de sus mejores esfuerzos para facilitar la realización de este objetivo, entendiéndose claramente que no se hará nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina, o los derechos y el estatus político de los judíos en cualquier otro país. Esa fue la declaración. Como usted puede contemplar y puede investigar también que poco a poco el Señor fue abriendo puertas a Mahoma. Y déjeme decirle que con exactitud y en el tiempo establecido Dios les dio su tierra nuevamente. Les dio su tierra nuevamente. Entonces, cuando vimos en el capítulo 1 del libro de Ruth, leemos y dice que el Señor había visitado nuevamente a su pueblo para darles pan, en ese versículo es donde se cumple el 14 de mayo de 1948, con exactitud. Y vemos el último versículo del capítulo 1, creo que es el versículo 22, donde dice, y esto se dio en el principio del tiempo de la siega de la cebada. Es, quiere decir que en esa fecha comenzó el tiempo de la siega, en esa fecha terminó el invierno. Entonces, como dice Cantares, el invierno ya terminó, la lluvia se fue, ya se oye el canto de la tórtola. ¿Es? Entonces, ¿cuándo se da inicio, amado hermano, el inicio de la siega? ¿Cuándo empieza? En el año, ¿cuándo empieza la siega? ¿Verdad? Usted lo puede investigar, la siega comienza a mediados de mayo. ¿Cuándo fue que se convirtió Israel nuevamente en un estado? A mediados de mayo. Entonces, la palabra es muy exacta. Es. Lo que pasa es que nosotros, como no somos diligentes en escudriñar a plenitud la profecía, no podemos determinar muchas veces en qué tiempo estamos. Estamos vacilando, ¿verdad? Puede ser hoy, ¿verdad? O, no, esto todavía no se va a cumplir, va a faltar muchos años. Estamos así, claudicando entre dos pensamientos. Pero si el Señor nos da de su gracia, amado hermano, y Él lo puede hacer, nos puede dar de su gracia, nosotros vamos a comprender el tiempo y vamos a saber qué va a suceder en determinado tiempo conforme a la palabra del Señor. Fíjese, amado hermano, acontecimientos, señales, principio de dolores, ¿verdad? Dolores de parto, ¿qué más? Catástrofes, terremotos, etcétera, todo lo que usted ya sabe. Entonces ya vemos cómo el Señor ha cumplido esto. Entonces, después de que sucede esto, se da una tercera oleada de judíos. Entre el año de 1919 a 1923 retornan a Israel 35,000 judíos. ¿Ves? 35,000 judíos. La otra, en 1924, retornan 80,000 judíos. Eran bastantes, ¿ves? Eran bastantes los que retornaban. Y la última que no
no dan, fíjese, no se puede encontrar cuántos retornaron, pero fue entre 1929 a 1939. Esto se dio antes de la Segunda Guerra Mundial, fíjese, antes de la Segunda Guerra Mundial. Ya habían sucedido que mucho pueblo había retornado a Israel. Cuando sucedió la Segunda Guerra Mundial, fue lo que se cumplió en Ezequiel. Hubo un temblor y eso lo que provocó ese temblor fue que se agilizara a darle un estado al pueblo de Israel, darle nuevamente su tierra. Es como la historia se ha ido cumpliendo, amado hermano. Damos gracias a Dios porque el Señor nunca ha dejado avergonzado a su pueblo. Entonces vemos que en 1948 se levantó por primera vez un estado judío independiente en su tierra de origen. Se levantó de las cenizas, se levantaron de los sepulcros. Pero vemos que tenemos a un Israel físico, pero no tenemos a un Israel renovado espiritualmente. Solo se ha cumplido una fase. Entonces dice la escritura, y cuando haya abierto tus tumbas y te haya sacado de ahí, entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Cuál era esa tumba? ¿Ves? Qué maravilloso, ¿verdad? Era la dispersión. Y te haya sacado de ahí. ¿De dónde? De entre las naciones. Entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Esto no lo puede hacer ningún hombre. No lo podemos hacer nosotros. Ese es el accionar de Dios, ¿verdad? Es el actuar de Dios. El profeta solo daba la palabra guiado por el Espíritu, pero hasta ahí nomás. El que hacía la obra de restauración siempre era el Señor, el Altísimo, porque el Señor. Sí, también vemos, bueno, ahí vemos una figura muy exacta, ¿verdad? Cómo el pueblo de Israel tiene tendones, músculos, piel, pero todavía está muerto. No hay una renovación todavía espiritual, amado hermano. Ahora, vemos la segunda fase de la restauración de Israel. Nosotros ahora en este tiempo lo que hemos estado experimentando es su primera fase física, externa, ¿verdad? Que hemos estado viviendo. Gloria al Señor. Entonces, yo quisiera regresar nuevamente a Ruth, fíjese, porque si yo les comentaba cuando estudiamos bastante el libro de Ruth, que Ruth es la bisagra para entender, ¿verdad? Las profecías. Y ahora puedo comprender un poco más. No solamente también es Ruth, sino con el libro de Cantares, fíjese, amada. Estos dos libros aparentemente, ¿verdad? Que son muy pequeños, pero tienen la mayor explicación de la profecía en cuanto a la venida del Señor, amado. Ruth y el libro de Cantares. Todavía no hemos entrado a estudiar de lleno, ¿verdad? El libro de Cantares. Dios nos desvió para este tema, pero creo que ha sido de mucha edificación. Entonces vamos a Ruth, plebes. Vamos a ver Ruth capítulo 1. Déjenme ver qué versículo. mm, Dice la escritura, versículo 5. Y murieron también los dos, Malón y Quelión. Sabemos que uno significaba enfermedad y el otro significaba debilidad, ¿verdad? Quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab, dice, que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Ahora bien, nosotros estamos viviendo la fase de la restauración de Israel externamente como una nación. Nosotros estamos viviendo esa fase, versículo 7, versículo 8 del capítulo 37 de Ezequiel. Pero también nosotros como iglesia estamos viviendo el versículo 6 del libro de Ruth. Nosotros ahí estamos. La iglesia del Señor todavía está experimentando eso. ¿Por qué? Porque oyó en los campos de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Y versículo 7 dice, salió pues del lugar donde había estado. Eso nos habla de lo que vimos anteriormente, ¿verdad? Y abriré sus tumbas. O sea, vemos que Noemí
salió de los campos de Moab, es como que se abrió el sepulcro ahí nuevamente, ¿verdad? Es lo que Ezequiel dice. Salió de los campos de Moab para dirigirse, ¿verdad?, al lugar donde había estado, o sea, a su tierra. Y con ella sus dos nueras. Ya no viene sola, viene acompañada. Y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Nosotros estamos experimentando versículo 6, versículo 7, versículo 7 y versículo 8 de Ezequiel, ¿verdad? 7 y 8 de Ezequiel, 37 y versículo 6 y 7 del capítulo 1 de Ruth. Es lo que estamos viviendo actualmente. Es lo que estamos viviendo actualmente. Y damos gloria a Dios por eso, amado hermano. ¿Se da cuenta cómo se va? Y ahorita vamos entrelazando un poco más lo que es la palabra profética, ¿verdad? Esto requiere tiempo y requiere que Dios nos ayude. Primero el auxilio divino, ¿verdad, amados hermanos? Para entenderlo. Y requiere tiempo para estar estudiando, leyendo la palabra del Señor. Déjeme decirle que solo así lo vamos a comprender. No hay otra forma. Y lo mejor de todo, ¿verdad?, que el Señor en este tiempo final está abriendo la puerta de entendimiento de esta profecía que habla el libro de Daniel, capítulo 9, capítulo 12, capítulo 2, ¿verdad?, de Daniel. A Daniel le dijo: sea las palabras de este libro hasta el tiempo del fin. Pero el apóstol Juan le dice que no le dice que lo cierre, sino que abra las palabras de esta profecía. O sea, este es el tiempo, amado hermano, que estamos viviendo, que el Señor nos va a abrir las escrituras para conocer un poco más de su venida. Entre más avanza el tiempo, más abre el Señor puerta de entendimiento a cada uno de sus hijos, ¿verdad? Entonces vemos, ¿verdad? En la segunda fase de restauración vamos a ver lo que es Zacarías capítulo 12 y Ezequiel 36. Déjeme decirle que Ezequiel 36 nos habla de la restauración interna del pueblo de Israel. Todavía no hemos estudiado Ezequiel 36 y ya vamos a entrar poco a poco. Vamos a ver un poco, si Dios lo permite, hoy Zacarías 12, pero con la ayuda del Señor, si Él nos permite. Pero de la mano puede usted leer eso, los dos capítulos. Es, son capítulos de mucha bendición para comprender Ezequiel capítulo 37. Vemos, amado hermano, que el versículo 14 dice: y pondré espíritu en vosotros y viviréis. Vamos a regresar otra vez a Ezequiel capítulo 37. Déjenme solo retornar aquí. Gloria al Señor. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. O sea, este pasaje nos habla siempre de la restauración de su pueblo, amado. Nos está hablando mucho de la restauración de su pueblo, y esto va paralelamente con el capítulo 36 de Ezequiel. Entonces, es muy importante, amados hermanos, que nosotros podamos distinguir estas dos fases de restauración del pueblo del Señor, porque la que hace falta es para que el pueblo de Israel esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios, ¿ves? Ahorita no, el pueblo judío o el pueblo de Israel no está dispuesto a hacer la voluntad del Padre, ¿no? No, amado hermano, imagínense nosotros teniendo el Espíritu de Dios, nos cuesta hacer la voluntad del Padre. Teniendo tanta herramienta, nos cuesta hacer la voluntad. Imagínense a ellos que todavía no se les ha dado un espíritu dentro de ellos, ¿ves? Gracias a Dios nosotros tenemos al Espíritu, ¿verdad? Al Consolador, que nos está ayudando, pero aún así hay una lucha entre la carne, amado hermano, y el Espíritu. Imagínense, qué, qué conflicto, qué guerra. Como dice mi pastor, estamos en guerra, amado hermano. Estamos en guerra. Pero debemos comprender cómo debemos pelear también, amados hermanos. Tú, hijo de hombre, profetiza a los montes de Israel y di: montes de Israel, oíd palabra de Jehová. Cuando la escritura habla de montes de Israel, habla de la restauración. Habla de restauración. Profetiza a los montes de Israel.
Habla siempre de restauración. ¿Me ven la hora? Bueno, un poco más. Gloria al Señor. Israel y las dos casas, ¿verdad? Creo que ustedes han escuchado más de algún mensaje así, como de las dos casas de Israel. Esto es maravilloso comprenderlo, ¿verdad? Con la ayuda del Señor vamos a verlo un poco. Sugiero, amado hermano, que podamos leer en el transcurso de los días de la semana, leer, fíjese, pues, capítulo 34 y capítulo 36 al 39 de Ezequiel. Fíjese. ¿De qué nos hablan? ¿De qué nos hablan estos capítulos? Capítulo 34, capítulo 36 al 39 del libro de Ezequiel nos habla de la restauración de Israel y cómo el Señor, nuestro Dios, Él lo toma muy en serio. Usted puede tomar ahí nota y puede leerlos en su casa. Son bastantes capítulos, pero son maravillosos que Dios nos puede ayudar. Ahora, del capítulo 40, dice, del capítulo 40 al 48, estos capítulos nos hablan de la futura salvación de Israel. Y usted dirá dónde va a entrar la iglesia. Pues con el tiempo lo va a ver. Recuerde que la iglesia, bueno, no hemos terminado de ver las 7 bodas, ¿verdad, amados hermanos? Que nos habla la palabra del Señor. No sé cuántas vimos la vez pasada, como 3. Pero de las 7 bodas que nos hablan los evangelios, o el evangelio de Mateo, la esposa aparece oculta. Solo en una de las 7 es evidenciada. Pero sin embargo, en las otras, la esposa está oculta. Oye, se amado hermano, no lo hemos terminado y a ver cómo lo hacemos para entrelazarlo acá, ¿verdad? Entonces vemos acá y puede decir usted la iglesia dónde está, pues ahí está ejemplificada con Ruth, está acompañando, pues está todavía ahí oculta. Recordemos cuando Noemí regresó y estuvo ya en Israel, la tierra de Judá, en Belén, ella permaneció oculta, Noemí permaneció oculta, la que iba a trabajar y a espigar al campo era Ruth, ¿verdad? Era Ruth. Y Ruth tuvo el gustazo de tener comunión con vos y vos le daba alimento y le daba gavillas, ¿verdad? Para que ella pudiera comer. Y lo que hacía Ruth era regresar a casa con Noemí y le contaba y le llevaba todo lo que vos le daba. Eso nos habla de los frutos y los dones. Y le comentaba cómo era vos. La que tuvo el encuentro primero con vos no fue Noemí. La primera que tuvo el encuentro con vos fue Ruth. Fíjese, amor. Gloria al Señor. Los que han tenido contacto con el Mesías hemos sido nosotros, como Ruth. Y nuestro deber es acompañar al pueblo de Israel contándole y mostrándole a través de los dones y frutos que Dios nos pueda dar. Ve, qué maravillosa. Me está haciendo recordar lo que hemos estudiado. Gloria al Señor. Es el Espíritu de Dios, ¿verdad? Que nos auxilia. Entonces, en esta oportunidad usted puede tomar nota, amado hermano. Capítulo 34 y después capítulo 36 al 39 nos habla de la restauración, la importancia de la restauración de Israel. Capítulo 40 al 48 nos habla de la futura salvación de Israel, ¿verdad? Ahora, capítulo 36 y capítulo 37 de Ezequiel siempre van entrelazados y nos hacen conocer la restauración interna y externa del pueblo de Israel. Gloria al Señor. Ahora veamos algo muy importante. Ezequiel capítulo 37, versículo 16 al 19. Tú, hijo de hombre, tómate ahora un palo y escribe en él a Judá y a los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él a José, palo de Efraín, y a toda la casa de Israel sus compañeros. Versículo 17. Y júntalos uno con otro como un solo palo, y se unirán en tu mano. Versículo 19. Diles, así dice Jehová el Señor. He aquí yo tomo la vara de José que está en la mano de Efraín
y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con él, con la vara de Judá, y los haré una sola vara, y vendrán a ser uno en mi mano. Mire qué maravilloso esto, pero mire lo que dice ahí, y los pondré con él y con la vara de Judá, y los haré una sola vara. ¿Quién los va a hacer una sola vara nuevamente? No es el hombre, no es el profeta, es el Señor, Jehová de los ejércitos, y vendrán a ser uno en mi mano, ¿verdad? El profeta recibe el encargo. Lo único que tuvo que hacer el profeta es tomar los dos palos de madera, ¿verdad? ¿Qué simbolizan estos dos palos de madera? Simbolizan el reino del norte y el reino del sur. Eso fue lo que tenía que hacer, tomar esos dos palos. Y lo que tenía que hacer era juntar ambos palos como si fuera una sola madera, pero eso solo lo podía hacer el Señor. Era el único que lo podía hacer, amado hermano. ¿Verdad? Convertirlos nuevamente en un pueblo, ya no más dos pueblos, sino solo un pueblo. Esta unidad de hacer solo un palo, ¿verdad? Esta unión, lo que revela o lo que nos está enseñando a través de esta palabra es que el Señor iba a poner nuevamente un pueblo sin división, ni, ni quebradura, ¿verdad? Ni fragmentación. Era un pueblo en un mismo sentir. Eso lo podemos también traer a semejanza con la iglesia del Señor, porque la iglesia del Señor en este tiempo está pasando lo mismo que el pueblo de Israel ahorita, que está dividida internamente. Como una iglesia, como un cuerpo está restaurada, pero internamente la iglesia del Señor está dividida y fragmentada. Hay muchas fracturas. Yo creo esto, pero yo creo aquello. Esta es mi doctrina, pero mi doctrina es mejor que la tuya. Ah, mi teología, aquí mi teología, hay un montón de cosas, ¿verdad? Que está entre los hijos de Dios. Internamente la iglesia del Señor está dividida. No hay un mismo sentir. Ahora podemos comprender, amados hermanos, por qué hay tanta decadencia espiritual, aún estando la iglesia del Señor. No hay poder, no hay poder, no hay comprensión de la palabra. ¿Sabe por qué? Podemos ir al libro de Oseas, fíjese. Tal vez lo compartiré mañana en un devocional para enviárselos, pero le voy a adelantar algo acá. ¿Por qué no hay comprensión de la palabra del Señor? ¿Por qué se predica Cristo bien? Y los sellos, digamos, ¿verdad? Los jinetes, los dolores de parto. Y mucho pueblo parece indiferente y no muestra importancia. Primero, hay pecado, definitivamente. Es porque hay pecado en el corazón del Hijo de Dios. Y ese pecado lo que hace es que no permita comprender la palabra del Señor. Mire lo que dice Oseas capítulo 8, eh, versículo, versículo 12. Les escribí las grandezas de mi ley, dice. Fíjese, pues. Les escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña, ¿ves? Por cosa extraña. Vamos a leerlo en la nueva versión internacional, solo déjeme buscar. Oseas capítulo 8, versículo 12. Déjeme buscarlo en la versión internacional. Aquí dice algo diferente, vamos a ver. Permítame. Vamos a ver. Mire lo que dice, cómo dice esta versión. Dice, yo podría escribirles mi ley muchas veces, pero ellos la verían como algo extraño. Es, ¿qué quiere decir esto, amor hermano? El Señor nos puede estar enseñando, nos puede estar dando palabra a través de sus siervos, muchas veces, pero para muchos esta prédica o estas enseñanzas de la venida del Señor les parece algo extraño, ¿ves? Imagínense, para que un hijo de Dios, lavado, la sangre, redimido, le pueda parecer extraño un mensaje, definitivamente es porque hay un pecado ahí en el corazón. Vemos en los primeros versículos, eh,
en los versículos 4, en el versículo 4, ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. O sea, el versículo 4 nos da la luz de saber por qué el pueblo de Israel en el tiempo de Oseas les parecía extraña la ley de Dios. ¿Por qué razón? Porque eran tercos, obstinados, tenían una terquedad y tenían mucha idolatría. A causa de estos dos males, no podían comprender. Ahora usted puede comprender en este tiempo porque muchos no le prestan atención a este mensaje de la venida del Señor. Sus sentidos están embargados, fíjese, hermano. Yo le digo esto porque estamos pasando un tiempo crítico, un tiempo donde dice la escritura en 1 Samuel, y la palabra del Señor y toda visión escaseaba en aquellos días. Escaseaba. No había visión, amado hermano. No había nada. El tabernáculo estaba en Silo, pero la presencia de Dios ya no estaba ahí. Ya no estaba ahí, amado. No había nada. Dice después, más adelante, cuando apareció Samuel, dice que cuando apareció este varón de Dios, dice, y Jehová volvió a aparecerse. Mire, mire qué terrible eso. Y Jehová volvió a aparecerse. O sea que había mucho tiempo que el pueblo pensaba que Dios estaba con ellos y no estaba. Hasta que apareció un hombre. Yo me suscitaré un sacerdote conforme a mi corazón, que esté delante de mí todos los días, ungido, dice, fíjese. O sea, el Señor va a suscitarse a alguien. Él es experto para eso. Si usted y yo podemos ponernos en las manos de Dios, Él puede suscitar en nuestra vida un varón conforme a su corazón, que andemos delante de Él ungidos, fíjese, amado. Entonces Jehová volverá a aparecerse. Mientras tanto, no hay un hombre y una mujer así. Déjeme decirle que Dios se aparta. Y eso nos da la pauta a nosotros que no va a haber revelación de su palabra. Vamos a continuar. Gloria al Señor. Eso fue como un paréntesis, ¿verdad? En cuanto a saber si la iglesia o cuándo va a entrar la iglesia en este asunto de la profecía, siempre va a estar, solo que está oculto. Tenemos que ir descubriéndolo con la ayuda del Señor. Mira, pues, antes de ver el número 17, cuando vemos esto, esta unión de los dos palos, vemos que Dios va a generar un milagro creativo, ¿verdad? Con su pueblo. Y en número 17 usted sabe que hubo una rebelión, la rebelión de Coré. Se rebelaron en contra de Moisés. ¿Por qué? Porque hubo una rebelión. Coré pensaba que él podía ejercer el liderazgo mejor que él y mejor que Aarón. Que él podía hacerlo mejor que ellos. Que él podía gobernar mejor que ellos. Él tenía, Coré tenía una interpretación de un sacerdocio en mal estado, ¿verdad? O sea, él pensaba que él podía realizarlo y no era así. Entonces, lo que Dios utilizó y le dijo a Moisés que juntaran las varas de cada uno, de cada tribu de Israel y pusieran su nombre en ella. 12 varas se tuvieron que juntar porque eran 12 tribus, de amados hermanos, usted lo sabe, y cada una tenía que tener su nombre y esas varas iban a estar puestas delante de la presencia de Dios y la que floreciera era la que Dios había elegido. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá en estas 12 varas? Aun cuando el pueblo de Israel estaba unido, había discusión, ¿verdad? Había murmuraciones, rebeliones, pero estaba el pueblo de Israel con las 12 tribus. Eso nos habla a nosotros de la restauración externa, viéndolo en figura en el número 17. Había una nación, había una nación, estaban las 12 varas. Lo único que no había era una restauración interna. Es, interiormente el pueblo estaba dividido, era pecaminoso. Fíjese, amado hermano. Entonces, en Ezequiel 37 se nos habla de dos varas, ¿verdad?
Y se nos está hablando de una unidad exterior, pero no interna. Todavía no hay una unidad interna. La resurrección externa del pueblo de Israel se dio en 1948, en su tierra, en su estado original, pero internamente Israel todavía está dividido. Por eso podemos decir que el cumplimiento, ¿verdad?, de la profecía completa todavía no se ha llevado a cabo. Algo está pendiente, porque Ezequiel capítulo 37, perdón, mira, pues me fui para otro lado. Perdón, hermanos. Vamos a ver si regreso aquí. Ahí está. Ezequiel capítulo 37, versículo 19 dice, diles, así dice Jehová el Señor, he aquí yo tomo la vara de José, que está en la mano de Efraín, y las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con él, con la vara de Judá, y los haré una sola vara, y vendrán a ser uno en mi mano. Entonces veamos acá, he aquí yo tomo la vara de José, que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros. Este versículo 19 lo puede comparar con Números capítulo 17, donde se juntaron todas las varas. Pero lastimosamente no había una unidad interna del pueblo. Había pecado. Pero aquí dice, y pondré con él, con la vara de Judá, y los haré una sola vara, y vendrán a ser uno en mi mano. Dice, amado hermano, damos gloria a Dios por su palabra. Creo que la ayuda del Señor hasta acá lo vamos a dejar, siervos amados, porque creo que es necesario poder digerir lo que hemos aprendido hoy. Y déjeme decirle que si Dios ha cumplido a cabalidad su palabra con el pueblo de Israel, cuánto más en este tiempo con su iglesia, amado hermano. Por eso es de suma importancia conocer el tiempo en el cual nos estamos moviendo, siervos amados, un tiempo muy malo, un tiempo muy difícil, pero si conocemos la agenda divina, lo que va a producir en nuestra vida va a ser una, un gran reposo, porque vamos a saber qué es lo que va a hacer Dios, el actuar de Dios y cómo nosotros debemos comportarnos en este último tiempo. Así que, amados hermanos, hasta aquí lo dejo con la ayuda del Señor y continuamos, si Dios lo permite, el próximo estudio. Amén. En tiempo para nuestra hermana Silvia. Amén, gloria a Dios. Muchísimas gracias, Pastor Estuardo Revolorio, desde Guatemala. Un estudio precioso y la gloria y la honra es para nuestro Señor. Por eso, familia, tenemos que seguir hacia adelante nosotros leyendo la palabra de Dios, instruyéndonos en la palabra de Dios, que es lo que nos va a ayudar a crecer espiritualmente, a entender más las profecías bíblicas y saber dónde estamos en estos momentos. Amén. Los eventos y las profecías cumpliéndose nos indican que vivimos ya tiempos finales y estamos necesitando más y más del Señor buscarlo, familia. Este es el tiempo de buscarlo, de santificarnos, de consagrarnos, que así lo dice la palabra, porque Él es santo y sin santidad nadie le verá. Querido amigo, si aún no has invitado a Jesús a morar en tu corazón y quisieras hacerlo en el día de hoy, te invito a que repitas esta sencilla oración, pero que lo hagas desde lo más profundo de tu corazón. Señor Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Perdóname todo lo que te he ofendido en pensamiento, palabra y obra. Lávame y límpiame con tu preciosa sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Espíritu Santo, te lo pido, Padre Celestial, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Si hiciste esta oración, te damos la bienvenida a la familia de Dios. También te invitamos a que busques una iglesia de sana doctrina donde congregarte. También que te bautices en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Vamos a orar para cerrar este estudio bíblico, pero nos vamos a quedar posteriormente un tiempo de preguntas y respuestas. Amén. Así que los invitamos para que nos acompañen. Gloria al Señor. Padre Celestial, al cerrar esta reunión queremos darte toda la gloria y honra. Gracias por
el tiempo que hemos tenido hoy de aprender más de tu santa palabra. Bendice a cada persona que se tomó el tiempo de reunirse aquí hoy y también por aquellas personas que van a ver esta grabación en diferido. Te pedimos que tu mano de protección sea sobre todos nosotros durante el resto de la semana. También te damos gracias por nuestro pastor Eduardo Revolorio. Te pedimos que lo continúes bendiciéndolo más y más, llenándolo más de tu sabiduría, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús de Nazaret. Amén. Gloria al Señor. Gracias, familia de Dios, por habernos acompañado. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Dios me los bendiga ricamente.